Bueno. Buenas noches. Vamos a iniciar. De hecho, el tiempo aquí enfrente se me pasa muy rápido. Entonces, vamos a tratar de aprovechar el tiempo y iniciamos con una oración. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y oramos juntos. Dios vivo, de amor, de gracia, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo en el cual estamos reunidos, Señor, para aprender tu palabra por medio del seminario de la Biblia. Desde el día lunes hasta el día viernes vamos a escuchar y aprender tu palabra, Señor, por medio de este seminario. Ayúdanos y guíanos, Señor, para que estemos atentos y escuchemos con un corazón humilde, un corazón dispuesto, que el Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros, que permita, Padre, poder entender tu palabra fácilmente y que nuestro corazón duro, Señor, pueda ser abierto y que tu palabra entre en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner atención, a no estar distraídos, sino que pongamos mucha atención, Señor. No queremos desaprovechar esta oportunidad. Por eso te damos gracias, Señor, por permitirnos este tiempo y te pedimos, Señor, que guíes a cada uno de los oyentes, a cada alma que está aquí presente, que permitas que conozca correctamente tu palabra, Señor. También obra por medio de los labios del predicador, Señor. Todo esto te lo pedimos y lo confiamos en tus preciosas manos y oramos juntos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Bueno, el día de ayer pregunté, ¿verdad?, ¿qué fue lo que habían aprendido del día anterior? Hoy igual quiero preguntar. ¿Qué aprendimos el día de ayer, hermanos? Sí. Uh-huh. Oh, muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere compartir, hermana? Ah, sí, cierto. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Sí. Órale, muy bien. ¿Quién más? ¿Algo más que hayamos aprendido? ¿Juntos? Ah, ok, de los judíos, ¿no? Sí. Ok. ¿Usted? ¿Qué se acuerda del día de ayer? Sí. Sí. Ok. Ajá. En los tiempos de Noé. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Es bueno recordar, ¿verdad? Porque volvemos a recordar y se refresca nuestra memoria. Bueno, el día de ayer, por ejemplo, hemos aprendido. En el libro de Santiago habla diciendo que la vida del hombre es como neblina. ¿Se acuerdan? La neblina se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, desaparece. Por lo tanto, la vida del hombre es tan larga. ¿Dura mucho tiempo? No, en cualquier momento se puede desaparecer, así como la neblina. Nosotros somos personas que hoy estamos, pero mañana no lo sabemos. Podemos morir en cualquier momento. Somos tan débiles, tan frágiles, ¿sí o no? Entonces, hay un versículo en la Biblia, en el libro de Hebreos, donde dice que después de la muerte habrá un juicio. Es decir, es algo que ya está establecido para todos. No se puede cambiar.
¿sí? Algo que Dios ha establecido. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Dice, está establecido. ¿Qué significa? Ya no hay nada que podamos hacer para revertir esta situación. ¿Sí me explico? Es un juicio que está establecido, sellado, pactado. No hay manera de cambiarlo. Es decir, sí o sí se va a cumplir un juicio después de la muerte. ¿Sí me explico? Es por eso que vimos dos diferentes tipos de juicios. El juicio del diluvio y el juicio al pueblo de Israel. ¿Sí se acuerdan? Entonces Dios juzgó de diferentes maneras y podemos ver el juicio que también a nosotros está puesto. ¿Sí me explico? Por eso, en la parte donde vimos acerca del pueblo de Israel, ellos recibieron gran castigo. ¿Por qué? Sí, porque ellos no quisieron oír, escuchar la palabra. De hecho, en el tiempo del diluvio, en el tiempo del arca de Noé, la gente no quiso entrar. ¿Por qué? No porque no creyera, porque muchos seguramente creyeron, así como la parábola de las vírgenes. Había 10, de las 10, 5 creían y 5 no creían. Las 10 creían, las 10 estaban esperando al Señor Jesucristo, ¿sí o no? Por eso en ese tiempo también la gente cree, y hoy también. ¿Será que solamente los que estamos aquí creemos en Dios? No, allá afuera hay mucha gente que cree en Dios, ¿sí? Demasiada gente, pero hay quienes creen de acuerdo a su propio pensamiento, a su propia manera, conforme a su propio camino. Esto es lo equivocado. En el tiempo del diluvio, la gente que no entró, probablemente muchos de ellos creían en Dios, pero a su manera. ¿Sí me explico? Por eso al final la puerta se cerró, el tiempo se acabó y ya no hubo más oportunidad. ¿Por qué? Porque el tiempo, la oportunidad se da mientras estamos vivos. ¿Sí se entiende? En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está vivo, entre los vivos. ¿Sí se entiende? Entonces, si estamos vivos, tenemos esperanza, posibilidad de resolver este juicio, el juicio que habla la Biblia en Hebreos, ¿verdad? Entonces, en la Biblia aparecen varios hombres importantes. Por ejemplo, Pablo. ¿Saben quién es Pablo? ¿Quién fue Pablo? Pablo fue un apóstol, ¿verdad? El apóstol de los gentiles. Pablo, cuando predicaba, él siempre tenía un deseo para el pueblo de Israel. De hecho, tenía doble nacionalidad. Era gentil, pero también era judío. Entonces, él decía que él deseaba, anhelaba la salvación de su pueblo. Cuando él oraba, él escribió su testimonio en el libro de Romanos. Miren, vamos a leer. Romanos 10, del 1 al 3, dice aquí: mi oración por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. El deseo de Pablo, cuando oraba a Dios, cuando oraba al Señor, el deseo de Pablo era que el pueblo de Israel fuera rico, fuera poderoso, fuera libre de enfermedades, tuviera milagros. No, el deseo de Pablo era que el pueblo fuera salvo, que tuviera salvación. Ese es el deseo de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo había conocido la salvación, por lo cual el deseo de él para el pueblo de Israel, ¿qué era? Salvación. Entonces, este era el deseo de Pablo. Pero acá dice, yo les doy testimonio, ¿sí?, de que ellos, de que el pueblo de Dios no cree en Dios. Sí creen, dice, tienen celo de Dios. Hay mucha gente que cree en Dios y saca garras y uñas por religión, no por Dios, por religión, sino que conforme a su propio pensamiento. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme a la Biblia, ¿sí?, sino que ignoran la justicia de Dios y procuran establecer su propia justicia, ¿sí? Ignoran que Dios puede castigar el mundo con agua. Hoy también
la gente cree en Dios y establece su propia ley, su propia justicia. Creen que Dios, el día de hoy, solo es un Dios amoroso. ¿Sí me explico? Sí, es cierto. La Biblia dice que Dios tiene dos cualidades importantes. Es un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor. Pero hay alguien que ignora solo la justicia de Dios y solo cree en Dios de amor. Dios es bueno, por eso yo puedo tomar, puedo fumar, puedo beber, puedo andar con la mujer que yo quiera, con el hombre que yo quiera, puedo hacer mi vida como quiera, tanto así que al final Dios me perdonará y no pasará nada, porque Dios es un Dios de amor. Hay tantas religiones que inclusive niegan el infierno. Solamente creen en Dios como un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios que solamente puede reconciliarse con nosotros. Entonces, varias religiones niegan inclusive el infierno y el juicio y creen solamente en Dios como un Dios que solamente ama, ¿sí? Dentro de mi familia paterna, gran mayoría de mi familia paterna es testigo de Jehová, ¿sí? Entonces, yo de chiquitito, a mí me llevaban también al templo de ellos, escuchando la palabra, y conocí la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, ellos aseguran, por ejemplo, que el infierno no existe, ¿sí? Inclusive, ellos no tienen Biblia. Cambiaron la Biblia por un libro que se llama Traducción del Nuevo Mundo. Así aparece. Entonces, cambiando este libro, quitaron las partes donde dice infierno, los borraron y pusieron otra palabra. Entonces, niegan la existencia del infierno. Pero esto pareciera como un cuento de hadas porque sería bueno, ¿verdad?, para nosotros pensar o creer que el infierno no existe. Por ejemplo, ¿cuál será el deseo de un criminal, un violador, un asesino, un narcotraficante? ¿Cuál será el deseo de ellos? Poder trabajar libremente sin que nadie les juzgue. Es decir, un ladrón le gustará que exista la policía, un criminal le gustará que haya ley, justicia. No, ellos serían felices si no existiera nada de esto. Pues obviamente el hombre por naturaleza desearía que no hubiera infierno. Sería algo bueno, pero también esto es algo muy malo. Pero mucha gente cree de esta manera, que Dios solamente es un Dios de amor y nada más. Pero la Biblia explica también, el pueblo de Israel entendía esto así. Dios solamente es un Dios de amor. ¿Por qué? Ignoraban que la justicia de Dios y establecían su propia justicia. Dios me perdonará, sí, por eso puedo seguir cometiendo pecado. La Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ellos desconocían verdaderamente al Dios de la Biblia. Solamente creían en un Dios de amor, un Dios que les perdonaba todo, ¿sí? Ayer hemos aprendido acerca del pueblo de Israel también. ¿Por qué Dios eligió al pueblo de Israel? Vamos a ver 5 puntos. Primeramente, porque Dios los hizo como sus testigos. Ahorita nombré los testigos de Jehová. Actualmente ellos creen así. Buscando el libro de Isaías en el capítulo 43, ellos dicen, acá habla de nosotros, ¿sí? Dice aquí, miren. Oh Israel, vosotros sois ¿qué? Mis testigos. Sacando este versículo, ellos dicen, habla de nosotros. Somos los testigos de Dios, de Jehová. Pero al principio del versículo dice, ¿a quién le está hablando? A Israel, al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel es el verdadero testigo de Dios, de Jehová. Hay que acordarnos que nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios es diferente. Por eso, ¿por qué Dios eligió al pueblo de Israel? Para que ellos fueran, ¿qué? Sus testigos, para dar testimonio acerca de Dios, de que Dios es un Dios vivo. Dios da bendición y también da maldición, disciplina, castigo. ¿Sí? Dios profetiza y cumple. Viendo, observando y estudiando al pueblo de Israel, ellos pueden testificar al Dios vivo. ¿A quién? ¿A qué otra nación Dios ha castigado
y ha vivido en exilio durante más de 1900 años, sino que solamente Israel. ¿Qué otra nación? ¿Qué otra nación perdió su tierra como estaba profetizado en la Biblia? ¿Qué otra nación fue perseguido a espada? ¿O qué otra nación fue esparcido por todo el mundo? Más que Israel. Ellos pueden testificar todo esto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ellos vivieron en carne propia los milagros y los juicios de Dios. Por eso, para que por medio del pueblo de Israel se testifique al Dios vivo, ¿no? También, 2, para registrar, ¿qué? La palabra de la Biblia. Israel fue utilizado para escribir la Biblia. Por eso Dios eligió a este pueblo también. 3, para ser el puente por medio del cual Jesús ha de venir a este mundo. 4, para servir de modelo, de ejemplo. ¿Para quiénes? Una pregunta, ¿quiénes son los gentiles? ¿Sí? En el mundo solamente existen 2 tipos de personas bíblicamente, judíos y gentiles. Los judíos es solamente el pueblo de Israel, pero todos aquellos que no son judíos, ¿qué son? Gentiles. Entonces habla de todo el mundo que no es judío. 5, para anunciar el tiempo, la hora planeada por Dios. Por medio de la vida, por medio del ejemplo del pueblo de Israel, podemos conocer los tiempos. No sabemos con exactitud, pero viendo el ejemplo de ellos, podemos darnos cuenta más o menos, ¿verdad? ¿Cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo Jesucristo vendrá? ¿Cuándo Dios juzgará este mundo? Entonces, por esto, Dios eligió al pueblo de Israel. Dice aquí, en el libro de Ezequiel, capítulo 5, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella, Jerusalén, cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. Porque desecharon ¿qué? Mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Ayer vimos cómo Dios estableció un pacto, un contrato con el pueblo de Israel. Dios los liberó de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud de Egipto, y Dios hizo un pacto con ellos. Si ustedes oyen la palabra de Dios, si escuchan la palabra, vendrá sobre ustedes bendición. Pero acontecerá, si no oyen la palabra, vendrá maldición, castigo. Pero acá describe, ¿qué fue lo que ellos pasaron? Dice aquí, la puse en medio, dice aquí. La puse en medio de las naciones. ¿Para qué? Para que fuera ejemplo, ¿no? Acuérdense el punto anterior. Aquí. Para servir de qué? De modelo, de ejemplo. Pero cuando los ponen en medio, fue ejemplo, pero de desobediencia. Entonces, dice aquí, ella cambió mis decretos y ordenanzas en impiedad, pero dice aquí, más que las naciones, ¿sí? Más que las tierras que están alrededor. Es decir, se comportaron peor que las otras naciones. Entonces, el pueblo de Israel recibió gran castigo, gran maldición, ¿verdad? Aquí. En el capítulo de Mateo 22, habla una parábola, diciendo así. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿El rey quién es? Representa a Dios, ¿sí? Su hijo, ¿quién es? Jesucristo. Y envió, dice aquí, a sus siervos. ¿Quiénes serán sus siervos? Ayer lo aprendimos. ¿A quién enviaba Dios constantemente a los profetas, verdad? Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, ¿qué dice? No quisieron venir. Volvió a enviar ¿a quiénes? A otros siervos, igual como aprendimos ayer, diciendo, decir a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto, todo está listo.
venid a las bodas. Mas ellos, ¿qué dice? Sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Es lo mismo que aprendimos el día de ayer, ¿verdad? Al oírlo el rey, ¿qué pasó? Se enojó y enviando sus ejércitos, ¿qué pasó? Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Por eso el pueblo de Israel pereció más de 1900 años. Ellos desecharon la palabra, ¿sí? Despreciaron la palabra, no quisieron escuchar la voz de los que le instruían. Entonces el rey, dice, se enojó, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, están listas, mas los que fueron invitados, convidados, no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Primeramente, la oportunidad, ¿a quién se le dio? ¿A quién? A Israel. Ellos recibieron la oportunidad de ser invitados, convidados a las bodas, pero ellos quisieron escuchar, quisieron venir. No, por eso recibieron un juicio, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, la oportunidad pasó ahora a otro grupo de personas. Dice aquí, ir pues a las salidas de los caminos, llamar a las bodas a cuanto halléis. ¿Quiénes serán ellos ahora? Hay dos grupos, dijimos, ¿verdad? Judíos y gentiles. Entonces, la oportunidad se le dará ahora a los gentiles. A ver. Nosotros, por ejemplo, aquí, en una línea del tiempo, en el tiempo, cuando Dios creó el huerto del Edén, puso a Adán y a Eva, se llama el tiempo de la conciencia, ¿sí? A partir de Dios llamar a Abraham, empieza el tiempo de Israel o el tiempo de la ley, ¿sí? Pero este tiempo terminó ¿cuándo? Cuando Cristo vino aquí, se acabó y inició ahora otra era, otro tiempo, el tiempo de los gentiles o la era de los gentiles o la era de la gracia. ¿Sí se entiende? Por eso, el tiempo que fue, la oportunidad que fue para Israel, ahora pasó a los gentiles, ¿sí? Entonces, esta oportunidad, hermanos, que habla aquí, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El deseo de Dios para las personas, para los gentiles, ¿cuál será? ¿Qué querrá el Señor de nosotros? ¿Por qué querrá que aprendamos su palabra? ¿Para qué? Vamos a buscar. ¿Trajeron su Biblia? Vamos a buscar en nuestra Biblia. Vamos a buscar en Primera de Timoteo. Dice en el capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. ¿Sí? ¿Por qué buscamos en la Biblia? Si alguien tiene sueño, puede moverse, ¿verdad? Mueva sus manos. Se despierta. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Vamos a leer juntos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean. Este es el deseo de Dios para ahora, ¿para quién? Para los gentiles. Que este grupo que fue llamado venga, pero reciba salvación, ¿sí? Que conozca la salvación. Pero en el mismo capítulo, en Mateo 22, aparece un hombre. Y el Señor, el Rey, viene y le pregunta, dice acá, y entró el Rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido ¿de qué? De boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él que respondió,
No respondió nada, se quedó callado, enmudeció. Ahora, las personas en este tiempo, los gentiles, el deseo de Dios es que antes de que mueran, conozcan el evangelio de la salvación, que reciban salvación, perdón de pecados, recibir el Espíritu Santo, ser vestido de boda, ¿sí? Estas cosas son sinónimos, significa lo mismo. Entonces aquí le preguntaron, ¿por qué no estás vestido de boda? ¿Qué significa? ¿Recibiste la salvación? ¿Y él qué respondió? No sabía, no conocía esto. Por eso, el tiempo que es de los gentiles, tenemos que conocer esto sí o sí. Es lo más importante porque es el deseo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, lo más importante es conocer la salvación. El pueblo de Israel no quiso escuchar, ¿sí? No quiso recibir la palabra. El Señor constantemente les envió profetas uno tras otro, pero ellos no quisieron escuchar la palabra. Por eso recibieron gran castigo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y así como aprendimos ayer, fueron utilizados inclusive como instrumentos de experimento, ¿no? También les quitaron sus ropas, les cortaban el cabello, les quitaban sus joyas. Todo esto porque ellos negaron, ¿sí?, la palabra, no quisieron escuchar. Al final ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, ahí está descrito todo lo que les iba a pasar y tal cual se cumplió. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Se acuerdan qué era lo que iba a pasar? Ayer vimos 3 cosas. ¿Cuáles eran las 3 plagas que ellos iban a recibir? Las 3 maldiciones. Primero iban a ser esparcidos, ¿verdad?, por todo el mundo. También iban a ser perseguidos, ¿no? La muerte les perseguiría. Desenvainaré espada en pos de vosotros. Y tercero, la tierra estará asolada, desiertas vuestras ciudades. Entonces ya vimos, el pueblo de Israel fue dispersado por todo el mundo y donde quiera que ellos iban, la muerte les seguía, ¿sí o no? Fueron esparcidos y, como hemos visto, fueron asesinados, gran cantidad de judíos. Pero también la Biblia dice que su tierra iba a estar asolada, desierta. Dice aquí, Deuteronomio 28, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová. Ellos fueron conocidos como testigos, ¿verdad? ¿Qué significa testigo? ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Alguien que ha presenciado un acontecimiento, ¿no? Por eso puede testificar acerca de esto. Entonces, vamos a imaginar un ejemplo. Aquí afuera del salón de la iglesia sucede un homicidio. Yo estoy quedándome aquí en las noches, entonces yo presencio ese homicidio, pero caminando en el parque tengo que entrar aquí, ¿verdad?, para refugiarme porque hay un asesino allá afuera. Entonces, camino aquí, me agarra y me mata. ¿Quién puede testificar entonces ese suceso? Nadie lo vio, yo fui el único. Si muero, ¿qué pasaría? ¿Quién va a testificar? ¿Quién va a hablar acerca de este homicidio? ¿Habría alguien? No. Entonces, vamos a imaginar que el pueblo de Israel perece completamente, ¿sí? No existe. Ahorita estuviéramos hablando, en la Biblia habla de un pueblo que se llamó Israel. No existe más, era el pueblo de Dios. Dios lo había elegido, pero todos se murieron. No quedó ni uno. ¿Son testigos o no? No, ellos no serían testigos. Por lo tanto, la Biblia escribió, quedaréis que pocos en número. Y realmente los testigos de Jehová existen, ¿no? ¿Quiénes son? El pueblo de Israel, los judíos. Entonces, ellos se encargaron de volver a restaurar su tierra. ¿Por qué? La tierra de Israel era de esta manera, seca, desierta. En realidad, Israel solamente, ¿saben cuánto tiempo tiene la nación de Israel?
77 años nada más, ¿sí? Nada más tiene 77 años. Su tierra era así, seca, árida, desierta, deshabitada, ¿sí? Era una tierra seca, desierta. Dice aquí, hay una profecía en el libro de Ezequiel, capítulo 37, dice: me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Dice aquí, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El profeta Ezequiel dice que recibió una visión, ¿sí? En esta visión dice que el Señor lo puso en un valle lleno de huesos, huesos secos. Una pregunta, si usted va a un cementerio, a un panteón, y le preguntan esto, ¿vivirán estos huesos? Es decir, en las tumbas, ¿podrán volver a vivir las personas que fueron enterrados ahí? Es imposible, ¿verdad? No se puede. En esta visión le pregunta el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dice aquí, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces, dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos, ¿qué? Oí palabra de Jehová. Entonces, esta profecía se refiere, el pueblo de Israel era como un muerto, seco, ¿sí? No había nada, no había vida en ellos, estaban secos completamente, ¿sí? Como un cementerio, un panteón, muertos completamente. No existía una nación que se llamara Israel, pero de acuerdo a esta profecía dice, oí palabra de Jehová. ¿Y qué pasó? Según esta profecía, se levantaron esos huesos, huesos secos, se pusieron de pie y esos huesos recibieron carne, tendones y se levantó un ejército. Dice aquí, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto que dice, así tal cual como el pueblo de Israel, que era un pueblo seco, muerto, que era lo único que tenía que pasar, oíd palabra de Jehová. Entonces se levantó otra vez la nación del pueblo de Israel. Para nosotros, por ejemplo, aprendimos el primer día. De hecho, vimos acerca de Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos estaban en el huerto del Edén, Dios les dio una ordenanza. ¿Qué le dijo a Adán? De todo fruto de árboles del huerto puedes comer, excepto uno, ¿no? ¿Cuál? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? Si comes, dice, el día que comas, morirás, ¿sí? Entonces, en el momento que Adán y Eva comieron el fruto, ¿qué pasó? Murieron espiritualmente, ¿sí o no? Entonces, igual, nosotros, cada uno de nosotros, ¿somos descendientes de Adán y Eva o no? Sí, en el libro de Romanos, capítulo 5, en el versículo 12, dice, ¿no? Que la muerte entró por un hombre, Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cierto, también dice aquí, desde Adán hasta Moisés. Aún dicen los que no pecaron, esa muerte llegó a todas las personas. Por lo tanto, los gentiles, el mundo entero, espiritualmente está vivo o está muerto. Muertos todos, ¿sí? Espiritualmente todas las personas están muertas. Igual, por ejemplo aquí, para poder vivir, para poder recibir la vida, solo hay una cosa, que oí palabra de Jehová, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vivirán, ¿sí? Entrará espíritu en ellos y vivirán. También nosotros debemos de escuchar la palabra. De esta manera podemos vivir, ¿sí? De hecho, el 14 de mayo de 1948 sucedió algo inimaginable. El pueblo de Israel, la nación que no tenía una tierra, que no tenía un país, que vivía disperso por todo el mundo, recibió su independencia. Un hombre, Ben Gurión, luchó fuertemente para esta independencia. 14 de mayo de 1948.
Actualmente hoy, el pueblo de Israel cumple 77 años de haber recibido su independencia, ¿sí? El pueblo de Israel se independizó después de haber vivido más de 1900 años disperso por todo el mundo, ¿no? De varias maneras ellos regresaron, ¿no? En barco, en avión, hubo varias maneras en las cuales ellos regresaron otra vez a su nación. De esta manera, la palabra de Dios se cumplió. ¿Por qué entonces regresaron otra vez? Acuérdense, la Biblia que dice, quedaréis que pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová. Entonces, por medio del pueblo de Israel, nosotros podemos ver, ¿Dios profetiza y cumple o no? Dios profetiza y cumple. Por lo tanto, ellos otra vez volvieron a ser una nación para que nosotros veamos el ejemplo. ¿Dios es solo Dios de amor? Dios también es un Dios justo, juzga el pecado, castiga el pecado. Dice aquí, ¿sí me ayudan a leer? Vamos a leer juntos. La tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. La tierra asolada, la tierra que estaba seca, árida, desértica, dice, será, ¿qué? La tierra asolada será labrada. ¿Qué significa labrada? ¿Sí? Generalmente la tierra de Israel es desierto, árido. En el desierto no se puede sembrar, es imposible, ¿sí? Pero dice, esa tierra seca, asolada, será labrada. Hoy en día se convirtió en una tierra fértil. Israel hizo lo impensable, pudo cultivar, pudo plantar en el desierto. Esto es imposible para las personas, pero ellos pudieron hacer eso. ¿Por qué? ¿Porque son muy inteligentes? No, porque Dios eligió este pueblo y por medio de este pueblo le da ejemplo ¿a quién? A todo el mundo, ¿sí? Entonces esa tierra que estaba seca, árida, deshabitada, desierta, llegó a ser como una tierra fértil, como el huerto del Edén. En Ezequiel 36, versículo 36 dice así, leemos juntos. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo hago. Las naciones que queden alrededor, ¿quiénes son? Todos nosotros, todos los países alrededor de Israel, ¿sí? Sabrán que yo reedifiqué. ¿Quién? Yo, Jehová. Yo reedifiqué lo que estaba derribado, seco, ¿sí? Árido, y planté lo que estaba desolado. Entonces, esta nación que era así, Israel, se convirtió ahora en una tierra fértil. Vamos a ver un video.
Solamente tiene 77 años, pero ha logrado todo eso. ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ¿no? ¿Quién lo hizo? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. ¿Sí? Era una nación que no tenía nada, y después de unos pocos años después, se convirtió en una potencia, ¿no? ¿Sí? Ha cambiado muchísimo desde entonces, es una gran nación ahora, con tecnología, con avances. Entonces, de esta manera es el pueblo de Israel. Aquí, por ejemplo, hay un mapa, ¿no? Pero si nosotros acercamos la toma, la imagen, se ve aquí, miren. Esta parte de aquí es Israel. En realidad todo era desierto, pero si acercamos más, ¿de qué color es? Verde. De aquí abajo inicia la zona de Egipto. ¿Sí? Pero es verde, ¿no? Toda esta parte. Entonces es real. El pueblo de Israel ha recibido ahora su independencia. Ha nacido como una nación fuerte. ¿Por qué? Dice en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 22. Vamos a leer juntos. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y hoy en día Israel es una nación tan pequeña, pero con mucho poder, con mucho poderío. Esta es la zona de Israel. ¿Sí? En la Biblia habla que Israel tiene mucho poder. Por ejemplo, aquí, en el libro de Isaías 65 dice, se haya vuelto a ti la multitud del mar. Israel, en la zona de Israel, en la parte de Israel, en el Medio Oriente, tiene un mar, ¿verdad? Este es el mar Mediterráneo. También tiene aquí el lago de Galilea, mar de Galilea. Pero aquí abajo tiene un mar que se llama el Mar Muerto. Por un tiempo, inclusive, Estados Unidos quería comprarle este mar. No servía para nada. Por eso le pusieron el Mar Muerto. ¿Por qué? Cuando hay un mar, generalmente las personas, ¿para qué lo ocupan? Para pescar, ¿verdad? Para sacar provecho, alimento. Pero si alguien quiere pescar en este mar, ¿qué creen que pueda pescar? Absolutamente nada, no hay vida. ¿Sí? No hay ni un solo pez, no hay nada en este mar. Entonces, si no hay peces, ¿para qué queremos un mar? ¿Sí? Ellos por mucho tiempo no lo pudieron entender, pero la Biblia dice, se haya vuelto a ti que la multitud del mar. ¿Por qué? Hasta en estos tiempos descubrieron que este mar, que es un mar naturalmente 10 veces más salado que otro tipo de mares, pero encontraron dentro de este mar riquezas naturales como uranio. ¿Sí? Este tipo, uranio, lo utilizan normalmente para hacer bombas atómicas. ¿Sí? Normalmente, para hacer solamente una bomba atómica, se requiere de mucha investigación y de este tipo de minerales que hay aquí. Pero Dios reservó todos esos minerales ahí, solamente en un lugar. Por eso dice la Biblia, se haya vuelto a ti que la multitud del mar. Hay pocas naciones que tienen este tipo de recursos naturales. ¿México tendrá bombas nucleares? No, es muy costoso, demasiado costoso. ¿Sí? Requiere de mucha capacidad económica. Pero Israel tiene una mina de oro aquí. Entonces, alrededor inclusive de este mar, ¿sí? Se han puesto bastantes empresas, bastantes fábricas para poder extraer todos estos minerales. ¿Sí? Por eso, Estados Unidos es muy amigo, ¿verdad?, de Israel. Dice aquí, alrededor del mar se construyeron fábricas a través de las cuales todo se convierte en dinero.
los recursos del Mar Muerto, solamente los recursos que sacan de ahí son 4 veces más que la riqueza de Estados Unidos. Entonces, ellos tienen una mina de oro, ¿no? También, por ejemplo, Israel es uno de los países que vimos, ¿no? Era seco, desierto, pero se ha convertido en una nación que produce bastantes semillas, plantas, inclusive ellos tienen una bodega completamente llena de semillas. En caso de una tercera guerra mundial, ellos tienen guardadas, ¿sí?, todas las semillas para poder volver a reforestar el mundo, ¿sí? Pero era un desierto, ¿no? ¿Cómo es que tienen todo esto? ¿Sí? Pero ellos tienen toda esta capacidad, ¿sí? Se haya vuelto a ti, dice, la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Actualmente los judíos son dueños y tienen muchísimas propiedades. Antes era bien difícil conocer, por ejemplo, algunos logos como estos. ¿Ustedes los han visto? Antes, aquí en México, no había, pero después de algunas reformas que hicieron del libre comercio, pudieron entrar nuevas empresas petroleras. Por ejemplo, esta empresa petrolera Shell, los dueños son judíos. Esta, aquí hay, ¿no? BP, gasolineros BP, son empresas petroleras. Los dueños son judíos. Mobil, ¿sí? ¿Quiénes son los dueños? Judíos. Todas estas empresas petroleras son los dueños judíos. Por eso, ellos tienen bastantes recursos. ¿Les gusta la Coca-Cola? ¿Sí? Ah, qué rico, ¿no? Pero, aunque sea una empresa fundada en Estados Unidos, los dueños y creadores, ¿saben quiénes fueron? Judíos. ¿A alguien no le gusta la Coca? Le gusta la Pepsi, ¿sí? Pero también los dueños son judíos. Ellos tienen bastantes empresas, ¿sí? Llenan el mundo de empresas, tienen poder. ¿Por qué? La Biblia dijo, ¿no? El menor vendrá a ser 1000, un pueblo fuerte. Y tienen todas estas empresas, ¿no? Empresas de cómputo, de tecnología, cafeterías, ¿sí? Revistas, canales de televisión, la empresa de Walt Disney, ¿sí? Todas estas empresas, ¿quiénes son los dueños? Judíos, ¿no? Entonces, ellos tienen bastante poder. Por ejemplo, ¿conocen esta marca? ¿No? Polo, camisas Polo. Una vez yo entré a una tienda, dije, a ver, quiero ver. Allá en Chiapas, llegando a una tienda de ropa, yo entré. Mira, yo necesito una camisa blanca. Entré, ¡ay, qué bonita camisa! ¿Cuánto cuesta? 45,000 pesos. Muchas gracias. ¿A qué hora cierra? ¿Sí? Yo pregunté a qué hora cerraba, pero nunca más volví. Entonces, es muy cara la ropa. Generalmente en México hay personas que utilizan este tipo de marca, pero ¿sabe quiénes son? Narcotraficantes, ¿sí? Gente que puede pagar este tipo de ropa, pero es ropa cara, ¿no? Por eso los judíos tienen gran poder, gran riqueza, ¿sí? Israel gobierna el mundo con dinero, ¿sí? Por eso ellos tienen una gran economía, gran poder. Por eso, hermanos, ellos son ejemplo para todos nosotros. Nosotros, viendo el ejemplo del pueblo de Israel, podemos conocer, Dios cumple, pero ¿por qué Dios volvió a restaurar al pueblo de Israel? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Se portaron bien? ¿Ahora sí escucharon la palabra? No, de hecho, hay una nación, la ciudad más llena de pecado sexual, homosexualidad. ¿Saben dónde está? En Israel, Tel Aviv. Es una de las ciudades más llenas de pecado, de homosexualidad. Ellos siguen cometiendo pecado, pero ¿por qué? ¿Sí? Dios los restauró, ¿para qué? Para cumplir su palabra, su promesa. Él dijo, ¿no? Los voy a restaurar, y lo hizo, pero
Entonces, por medio de este pueblo, Dios va a juzgar también a todas las naciones que están alrededor. Y también muchos judíos que quisieron todavía vivir negando la palabra de Dios, serán rechazados, castigados. Por eso, hermanos, hay que aprender el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Quieren perecer y ser destruidos? Parece que la gente quiere esto. ¿Por qué? Porque sigue rechazando a Dios. Sigue negando escuchar la palabra de Dios. También, por medio de Israel, la Biblia dice, ¿no?, que conoceremos tiempos, señales, por medio del cual. Una vez los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo volverás a venir? ¿Cuándo serán todas estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida, del fin del mundo? Por eso, el Señor les dio una muestra, una enseñanza. Habló acerca de una parábola. Le preguntaron, aquí, Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo. Le preguntaron los discípulos al Señor, danos una señal. No sabemos exactamente cuándo va a venir el Señor, pero el Señor les dio una parábola. Aquí dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Ustedes conocen el árbol de la higuera? ¿Sí? ¿Cómo es el árbol de la higuera? Generalmente, bastante parte del año, el árbol de la higuera es un árbol seco, no tiene hojas, no tiene frutos, parece un árbol muerto, ¿sí? Pero cuando se acerca el verano, empieza a brotar, salen hojas, salen frutos, ¿sí? Y posteriormente otra vez se vuelve a secar durante gran parte del año y constantemente. Pero el Señor dijo, aprende el ejemplo de la higuera, aprende el ejemplo. Por eso, la higuera, ¿a quién representa? A Israel, ¿sí? La higuera representa a Israel, que bastante tiempo estuvo seco, como un pueblo destruido, aunque no estaba muerto, ¿verdad? Parece que el árbol de la higuera está muerto, pero en realidad está esperando el tiempo. Ahora, la higuera representa a Israel, pero dice aquí, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta parte aquí, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, ¿qué significa? Se refiere a la recuperación del pueblo de Israel, ¿sí? Brotan las hojas es la recuperación. Pero esto, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió? Hace 77 años. Cuando veas esto, dice el Señor, cuando suceda esto, tienes que saber una cosa, que el tiempo está cerca. ¿Pero cuándo pasó? Miren, vamos a buscar ahí mismo en Mateo capítulo 23. Capítulo 24, perdón, versículo 3. ¿Sí? Dice aquí, es 32. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Sí? Vamos a leer versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas, que está cerca a las puertas. ¿Sí? Es decir, Jesucristo está pronto en venir. Esto pasó hace 77 años, ¿no? ¿Sí? Jesucristo, aquí, perdón, me equivoqué, póngale
33, 34. ¿Sí? Entonces, Israel representa, nos puede dar el tiempo, el ejemplo por el cual Jesucristo va a venir a este mundo. Entonces dice, vean, ¿sí? Primeramente, la higuera. Cuando su rama florece, es decir, que el tiempo está cerca. Pero como hemos visto, ellos ya tienen, ¿no?, 77 años de independencia. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de Jesucristo está pronto en venir, en cualquier momento. Ahora la pregunta es, ¿están preparados para que Cristo venga? ¿Están listos? ¿Seguro? ¿Sí? Un día, la Biblia dice así, miren, la Biblia enseña que en una línea del tiempo, había el tiempo de Israel, ¿no?, el tiempo de la ley. Después vendrá la era de los gentiles, el tiempo de la gracia. Pero un día, aquí aparece una palabra, el rapto. En realidad la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero en el libro de Tesalonicenses habla de arrebatamiento, que es lo mismo. La iglesia, es decir, los que recibieron salvación en este tiempo, los gentiles, quienes recibieron salvación, un día el Señor los tomará. Esto sucederá, por eso el tiempo está cerca, el tiempo cuando venga el Señor, ¿sí? El Señor puede venir en cualquier momento en este tiempo, porque ya se cumplió la profecía de la higuera. Israel ya fue recuperado, ¿no? Entonces, en este tiempo, en cualquier momento, sea hoy, mañana o tal vez en unos años más, pero el Señor puede venir en cualquier momento. Por eso, en este tiempo, la iglesia, es decir, los salvos, serán tomados en el cielo y después aparecerá un tiempo, el tiempo de 7 años de tribulación. En este tiempo aparecerá el anticristo, ¿sí?, el diablo, pero en forma del Señor. Yo he venido para salvarlos, para rescatarlos. Por eso es el anticristo. Después de este tiempo, de los 7 años de tribulación, entonces vendrá un juicio de fuego, ¿sí?, o la tercera guerra mundial. Pero para que esto suceda, la iglesia va a ser arrebatada, ¿sí? Por eso, vamos a ver cuáles ejemplos el Señor nos da por medio de la Biblia, por los cuales nos está avisando que ya va a venir, ¿sí? Dice aquí, señales del fin del mundo, señal de una tercera guerra mundial. Pero la Biblia, aquí mismo donde hemos leído en la Biblia, en el capítulo 24, dice aquí, acá, versículo 7. Del versículo 6 dice, y oiréis, ¿de qué? De guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy en día, antes no sucedía, pero hoy en día, en cualquier momento, ¿sí?, se escucha una guerra. Rusia contra Ucrania, inmediatamente todo el mundo, todas las personas que hacen, va a iniciar ¿qué? Una tercera guerra mundial, y todos entran en preocupación, en angustia, ¿no? Allá en el Medio Oriente también, Israel contra Gaza, ¿sí? Hay una lucha constante y todos empiezan a hablar de esto, una tercera guerra mundial. Por eso dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero ¿qué dice? Todavía no es el fin. Entonces, se habla constantemente de todo esto, ¿no? Dice aquí, miren, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, contra Israel. Hace rato vimos, Israel tiene un recurso natural muy importante, el Mar Muerto, del cual saca uranio, ¿sí? ¿Para qué sirve el uranio? Para hacer bombas nucleares.
Entonces, Israel es una de las naciones que tiene bombas nucleares, pero Estados Unidos e Israel en realidad son una sola alianza. Por eso, el día que Israel ataque al mundo, entonces iniciará una tercera guerra mundial. Ellos tienen el poder para hacer esto. En el libro de Zacarías se explica, describe de esta manera: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos, la lengua se les deshará en su boca. Esta palabra tiene más de 2500 años escrita. Pero antes, ¿de qué manera eran las guerras, las luchas, las peleas? Con espada, con lanza, ¿verdad? Con, ¿cómo se llamaba? Con honda, ¿no? Entonces, en este tiempo se escribió esta palabra. Dice, esta será la plaga. De esta manera Dios va a utilizar para destruir a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Dice aquí, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. ¿Cómo es posible hacer esto con una espada? ¿Se puede? Es imposible, ¿no? Por eso en este tiempo no se podía entender esta palabra, pero ahora se puede entender. ¿Por qué? La carne se corrompe, dice, se corroe estando una persona de pie. Estando parada, su carne se deshace. ¿Cómo es posible? Se consumirán en las cuencas, en los huecos que tenemos en los ojos, se consumirán los ojos, la lengua se deshace en la boca. ¿Cómo es posible esto? Por medio de la radiación que emite una bomba nuclear, ¿sí? El cuerpo se desintegra, ¿sí? El cuerpo hierve por toda la radiación, los ojos, la lengua, que tienen gran cantidad de líquido, ¿sí? Hierve, y por medio de la radiación que emite la bomba nuclear, ¿sí? El cuerpo se puede desintegrar. Por eso, de esta manera, haciendo una simulación, un cuerpo recibiendo radiación, ¿qué es lo que primero pierde? Los ojos, ¿no? La lengua, y su carne se desintegra. Entonces, la Biblia habla de esta manera, ¿sí? El pueblo de Israel recibirá este poder para poder pelear contra los pueblos. Otra vez vamos a leer este versículo. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca, ¿sí? Vamos a ver un video. Esta es una parte de una película. Describe de esta manera, ¿no? Igual que la Biblia. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, la lengua se les deshará en su boca. Sí, es cierto. La Biblia habla que un día habrá este tipo de guerra mundial, guerra nuclear. Hoy en día, países como Estados Unidos, Israel, Alemania, Corea del Norte, algunos países del Medio Oriente, tienen ojivas nucleares, bombas atómicas, ¿sí? Pero solo bastaría activar una sola bomba para que todo el mundo active las suyas. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Para que todo el mundo se destruya, ¿no? ¿Qué pasaría con las personas humildes, pobres? ¿Podrían protegerse? La Biblia habla de algunos ricos que hicieron búnker abajo de la tierra, y ellos se cuidaron, se guardaron. Es decir, no se acabó la humanidad, siguió, pero solamente ricos, poderosos, grandes pudieron cuidarse. Hoy en día existen, ¿no?, este tipo de herramientas para cuidarse de las bombas nucleares. Casas sumergidas abajo, ¿sí?, a varios metros de profundidad, para protegerse de este tipo de ataques. ¿Usted tiene en su casa? Todos nosotros, yo creo que moriríamos aquí en Monterrey, ¿no? Por eso, lo más importante que debemos hacer para protegernos, ¿qué es? Oír bien la palabra. Es la única manera. ¿Sí me explico? En el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé, antes yo pensaba, por ejemplo, ¿qué haría usted, hermano, si hubiera vivido en ese tiempo, en el tiempo del diluvio, ¿sí?, para salvarse?
A mí, una vez pensé esta pregunta, la gente del tiempo de Noé no pensó. Yo me hubiera hecho mi propio barco, me hubiera ido a la montaña y tal vez me salvo. Pero esto es muy necio, ¿no? La única manera de salvarse en ese momento, ¿cuál era? Entrar. Por eso este tipo de gente quiere salvarse con sus propios medios. Se niega todavía a seguir escuchando la palabra. ¿Cuál es la manera de salvarnos de este tipo de juicios? Oír la palabra, ¿sí o no? Escuchando, Dios sacará a su iglesia antes de que esto suceda, como hemos visto aquí. Antes del juicio del fuego, ¿qué pasará? Dios toma a su iglesia, ¿pero a quiénes? A los que han escuchado el evangelio, ¿no? Es por eso que estamos aquí. La gente que no quiere escuchar busca sus propios medios para salvarse. Entonces, todo esto sucederá. La Biblia también dice que el mundo de ahora se envejecerá. En el libro de Hebreos dice, todos ellos, la tierra, los cielos, se envejecerán como una vestidura, ¿sí? Como una vestidura. Por eso el clima actualmente es igual que hace 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, no. ¿Sí? En el libro de Lucas 21 dice así, entonces habrá señales, ¿dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa ¿de qué? Del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán consumidas. Entonces, actualmente el mundo se está envejeciendo cada vez más. El clima es extraño, el calentamiento global es cada vez más acelerado, ¿no? En Hermosillo, de donde nosotros venimos, de la iglesia de Hermosillo, normalmente, un día normal, por ejemplo ahorita, un día normal es de 47 grados, normal, ¿sí? Pero sacaron una noticia, más o menos en 10 años, ¿sí? Este lugar será inhabitable, más o menos en 10 años, ¿sí? ¿Por qué la gente puede vivir en Hermosillo? Porque existe la tecnología, hay aire acondicionado, ¿sí? Hay todo esto, pero se han registrado temperaturas hasta de 80 grados en el desierto de Sonora. Hermosillo está dentro del desierto de Sonora, pero todo esto no solamente sucede allá. Monterrey, llegamos y se nos hizo muy curioso. Hoy también se siente mucho calor, ¿no? Pero solamente están a 37, 38 grados, pero se siente bastante calor, ¿no? ¿Era igual, hermana, hace 20 años? ¿Sí? Un abuelito está durmiendo, nos puede decir. ¿Sí? ¿Será igual el clima de ahora con el de hace 40 años atrás? En ninguna parte del mundo. ¿Sí? Por eso, el clima cada vez está más descontrolado. Calentamiento global. Dice aquí, la pérdida de hielo de la Antártida se triplica y amenaza las costas. Dice aquí, vemos estos resultados como una nueva señal de alarma para actuar y ralentizar el calentamiento de nuestro planeta, afirmó la NASA. Un 40% de este desprendimiento ocurrió en los últimos 5 años, es decir, el ritmo de achicamiento de la capa de hielo del continente se triplicó en ese periodo, indicaron los autores de la investigación, un consorcio internacional de 84 científicos. Según estos hallazgos, debería disipar cualquier duda sobre hasta qué punto la Antártida está perdiendo masa y amenaza a cientos de millones de personas que viven en las costas. ¿Por qué? Por el calentamiento, ¿no? Calentamiento global. También dice aquí, la Antártida pierde 219 mil millones de toneladas de hielo anuales desde 2012, 3 veces más que durante las 2 décadas anteriores, ¿sí? 3 veces más que las 2 décadas anteriores. Por eso, el mundo cada vez se descontrola más, ¿sí? Pasando el tiempo, cada vez hace más calor, cada vez hay más tornados, huracanes, terremotos, todo esto, ¿no? Vamos a ver un video.
Años en Japón, el pasado 4 de septiembre llegó a ellos el tifón con más poder catastrófico en los últimos 25 años. Observe cómo las fuertes ráfagas de viento impiden que este hombre cierre la puerta de su camión de carga e incluso sale expulsado hacia el lado derecho de su pantalla. Conforme pasaba el tiempo, los vientos huracanados alcanzaron mayor fuerza llegando hasta los 200 kilómetros por hora. Veamos estas imágenes en las que se alcanza a distinguir un puente carretero y dos camiones que fueron azotados por el viento que, de no ser por el muro de contención, hubiesen caído al vacío. Pero uno de los daños más significativos económicamente hablando fue el causado por la crecida del mar, ya que prácticamente dejó bajo el agua al Aeropuerto Internacional de Kansai en Osaka. Ante el peligro de este catastrófico evento de la naturaleza, las autoridades recomendaron la evacuación de más de 300,000 habitantes. Sin embargo, no toda la población atendió el llamado, por lo que este tipo de derrumbes dejó a 200 personas heridas, mientras que otras 7 perdieron la vida. Vayamos ahora a los Estados Unidos de América, específicamente a las Carolinas del Norte, donde el pasado 14 de septiembre tocó tierra Florence, un potente huracán con vientos de hasta 145 kilómetros por hora. En las siguientes imágenes podemos observar a un hombre que lucha por mantener el paso entre las fuertes lluvias y oleadas del viento. Y aunque solo bastaron un par de horas para que Florence pasara de huracán a tormenta tropical, este dejó fuertes daños materiales y la muerte de al menos 5 personas. Finalmente, es así como este fenómeno de la naturaleza dejó a cientos de hogares y autos prácticamente bajo el agua. Ya situados en México, el pasado 21 de septiembre la entidad de Sinaloa fue declarada en estado de emergencia, esto debido a las impresionantes inundaciones causadas por las fuertes lluvias que en tan solo un día dejaron el 40% del agua que comúnmente llueve en todo un año. A través del siguiente video, podemos apreciar la parte superior de una tienda de conveniencia en la que se puede distinguir el metro con 70 centímetros que alcanzó el agua, pero ponga aún más atención, ya que entre ella podemos ver el techo de un vehículo que es arrastrado por la corriente, pero ese no fue el único. Debido a la inesperada magnitud de las lluvias, hubo personas como esta señora que quedaron atrapadas entre el agua y necesitaron ser rescatadas. Sin embargo, esta pareja no corrió con la misma suerte. Aparentemente, uno de ellos cayó al cauce mientras que la mujer, tomada de un árbol, extendía su mano para ayudarlo, pero fue tal la fuerza del agua que segundos más tarde la corriente se llevó a los dos. Impresionante, ¿no lo cree? Aunque no menos impresionantes las siguientes imágenes, captadas el 23 de septiembre y justo al momento en el que el río Cutio de Peribán de Ramos en Michoacán comenzó a desbordarse con furia. Veamos este video logrado desde el interior de una camioneta en la que, al parecer, se encontraba a bordo toda una familia que, por fortuna, logró huir de la bestialidad del agua. Sin embargo, el desastre tomó por sorpresa al conductor de este vehículo blanco, quien aparentemente, y luego de verse en peligro, intentó abandonar el auto. Desgraciadamente, la fuerte corriente del cauce giró el vehículo, que pocos segundos más tarde fue arrastrado. Hasta el corte de esta edición, se reportaba una persona muerta y 7 desaparecidos, entre ellos un bebé, así como 3 pequeños de 10, 8 y 3 años de edad, quienes fueron arrastrados por la corriente que destruyó su vivienda.
Este fue el pulso que marcó la Tierra hasta el día 30 de septiembre del... Cada vez que pasa más el tiempo, el clima se vuelve todavía más extraño, ¿no? Esto no sucedía antes, pero todo esto, la Biblia dice, ¿no? Todos ellos, la tierra, el cielo, se envejecerá como una vestidura. Entonces, por medio de esto también podemos ver, son pruebas o señales de que el Señor está cerca. También en Lucas 21:11 dice, habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Y no es una revelación que haya terremotos en este tiempo. Todo el tiempo ha habido temblores, todo el tiempo. Ajá. De hecho, siempre ha habido, ¿no? Temblores y todo esto, pero a partir de la recuperación del pueblo de Israel, a partir de esa fecha en adelante, los temblores aumentaron drásticamente, ¿sí? Ha habido demasiados. En gran parte del mundo no ha habido solamente un movimiento, sino que ha habido terremotos grandes, ¿no? Por ejemplo, en el año 2005 en Asia hubo 300,000 muertos por un terremoto. En China en el 2008, 200,000 muertos por terremotos, ¿no? En Haití en el 2010, igual 200,000 muertos. En Chile en el 2010, 200,000 muertos también por terremotos. Y en México, que ha sido un lugar donde ha habido tantos terremotos, ¿no? Gran parte de temblores y lo que esto ocasiona ha devastado gran parte del país en México, ¿sí? Yo creo que puede suceder, igual aquí en Monterrey, un terremoto de esta magnitud, grande, fuerte, que destruya, ¿sí? La Biblia dice, ¿no? Habrá terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Gran parte del mundo se aumenta drásticamente, ¿sí? De un tiempo en adelante, el mundo aumentó. Miren este video. Este edificio se movió horrible. Por ejemplo, hubo un terremoto, ¿no? En México. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Suceden este tipo de cosas, pero la gente no quiere buscar a Dios. Pero cuando sucede, ¿qué pasa? Dios mío, buscan ahora sí al Señor, ¿no? Pero ¿por qué no lo buscan antes? ¿Por qué no buscan cuando hay tiempo, cuando no hay este tipo de problemas? Suceden este tipo de cosas y la gente corre al Señor. En la Biblia apareció también, ¿no? La gente dice, y no entendieron hasta que ¿qué? Hasta que vino el diluvio, pero se los llevó a todos, tristemente, ¿sí? La gente cuando ve la destrucción, cuando ve este tipo de cosas, entonces corre a tocarle la puerta al Señor. Dios mío, gritan, ¿no? Pero, ¿sí? Ahora, hermanos, todavía falta, todavía Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de buscarlo, ¿no? La Biblia también dice, y habrá en diferentes lugares hambres y pestilencias. ¿Qué significa pestilencias? ¿Sí? Enfermedades, ¿sí? Enfermedades. Apenas nosotros pasamos una, ¿no? El COVID, ¿no? El COVID. ¿En qué año fue? 2019 inició, ¿verdad? Como una enfermedad local nada más, pero rápidamente se extendió a todo el mundo. Todo el mundo rápido recibió
esta enfermedad. Las personas que eran infectadas tenían que ser puestas en cuarentena y muchas de ellas iban o las llevaron al hospital y ya nunca más la volvieron a ver. En ese tiempo yo recuerdo bien, la gente, ¿sí?, simplemente hablaba como algo inventado del gobierno, ¿sí? Dicen, fue el primo de un amigo que se infectó, pero ¿quién ha tenido un familiar? Decían, no, nadie. Pero poco a poco más se empezó a expandir y ¿no tuvieron algún conocido familiar que murió por eso? Yo sí, varios. De hecho, hubo algunos hermanos dentro de la iglesia que murieron. Un misionero también murió por el COVID. Entonces, ha habido este tipo de pestilencias. ¿Cuándo inició esto? Apenas 2019, pero ¿será lo último, lo único? No, la gente ora para que ya no pase esto, pero es inevitable, esto va a suceder, ¿sí? Y va a venir más tipo de este tipo de enfermedades. En un tiempo atrás hubo una peste también, se llama el virus de ébola, ¿sí? ¿Han escuchado? Esta enfermedad inició en África, en el Congo, ¿sí? Una persona al tener acercamiento a un animal recibió esta enfermedad, ¿sí? Este virus, entrando al cuerpo, ¿sí?, la persona que era infectada nada más tenía alrededor de 7 días de vida. ¿Por qué? Entrando al cuerpo, el cuerpo empieza a expulsar sangre, ¿sí? Tiene úlceras, saca sangre por la boca y recibía este tipo de infección, ¿sí? El COVID en realidad fue, yo creo que un poco amigable con las personas, pero hay otro tipo de pestilencias, enfermedades que son bien mortales, ¿no? Entonces, ha habido en el tiempo, ¿sí?, Zika, virus de chikungunya, varias enfermedades, ¿no?, pestilencias. Entonces, en el mundo ha habido este tipo de enfermedades. También dice, habrá terror. ¿Qué entienden por esta palabra? Habrá terror. ¿Sí? En México yo creo que es fácil entender esta palabra. ¿México es muy seguro? No, es un país bien inseguro, ¿sí? Hace tiempo, como les digo, yo fui a un pueblito llamado Guayameo en Guerrero. Es un lugar donde no hay seguridad, no hay guardia, no hay policías, no hay gobierno. Entonces ahí gobierna el crimen organizado dentro de este pueblo. Entonces, en realidad la gente vive, entre comillas, vive en paz. Pero si haces algo en contra de sus trabajos, porque la gente, su trabajo es cultivar amapola, ¿sí?, droga, para poderla llevar a otras partes, a Estados Unidos o venderla en México. Pero constantemente estábamos los hermanos en este lugar, teniendo una reunión, por ejemplo a las 7, 8 de la noche, y en ese momento se escuchaba una balacera, ¿sí? Nosotros teníamos que agacharnos y esperar unos 20 minutos a que terminara la balacera. Esto sucedía por lo menos una vez a la semana, ¿sí?, en este lugar. Entonces dice, habrá terror, ¿sí? En el mundo, ¿saben qué lugares son dentro de los lugares más peligrosos? En el Medio Oriente, ¿dónde será? Por ejemplo, en el año 2023, dice aquí, las 20 ciudades del mundo con mayor tasa de asesinatos. Pero aquí aparecen ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en primer lugar. ¿De dónde son? De México. ¿No aparecerá aquí Monterrey? Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato. Ciudad Obregón está en Sonora, ¿sí?, a 3 horas de Hermosillo. Entonces, México es un lugar lleno de terror, ¿no? Hay gran violencia. Dice, fuero común, homicidio doloso por estado, en enero del 2024. Solamente estos lugares tienen 1.168 homicidios, ¿sí?, en lo que iba del año del 2024, ¿sí? Por eso, en México ha habido este tipo de cumplimiento de la palabra, terror, ¿sí? Vamos a ver un video. El
Civiles armados y fuerzas federales. La mañana de este martes, al menos 8 personas, cifras extraoficiales, perdieron la vida en un incidente lleno de confusión y miedo, dado que los hechos se suscitaron en diversos puntos del poniente de la ciudad. La balacera se recrudeció en los centros comerciales de la colonia Las Fuentes, Plaza Real, donde un contingente de policías federales chocó con un grupo de civiles fuertemente armados. El armamento de alto poder y las ráfagas de fusil no se hicieron esperar. Hace unos momentos la balacera se generó en este lugar, en este sector de Reynosa, donde se oyeron armamento de alto calibre y también donde estaba detenida la circulación. Antes del mediodía ocurrió, hay bloqueos en el puente internacional y también hay otras situaciones que se están dando en nuestra ciudad. Estás grabando. Entre fuerzas federales y delincuencia organizada. Agáchate. Por espacio de 3 horas, presuntos delincuentes y fuerzas federales se enfrascaron en tiroteos que se escuchaban en calles, escuelas y comercios cercanos, provocando pánico y cierre de establecimientos. Las bajas se dieron de ambos lados, tanto civiles como PFPs, llegando comandos del ejército a reforzar a sus compañeros federales. Ninguna autoridad local hizo su aparición en las colonias Narciso Mendoza, Jardín, Las Fuentes y Boulevard Hidalgo, donde se encontraron cientos de casquillos de fusil, armamento de calibre pesado tirado en las jardineras y vehículos baleados. A esta balacera en Reynosa se unen incidentes similares ocurridos este mismo martes en Miguel Alemán y en Monterrey. Con imágenes de Juan Partida, de Francisco Hernández, Miguel Turriza, Visión 10, Noticias. ¿Qué dice la Biblia? ¿Habrá qué? Terror. Pero no solamente es en México, ¿sí? En todo el mundo. Nosotros vemos esto, pero México es un lugar muy de mucho terror, de mucha delincuencia. Por eso, cuídense mucho, ¿sí? No salgan de noche. Entonces, ¿qué es esto? Evidencias, pruebas de que Cristo viene pronto, ¿no? También la Biblia dice, habrá en diferentes lugares que hambre. Esta parte casi no la podemos entender aquí en México. ¿Por qué? En México es muy raro que una persona padezca hambre, ¿sí? Si una persona padece hambre es por una razón aquí en México, porque no quiere trabajar, ¿sí? Pero en México falta la comida. No, hay mucha comida. De hecho, es un país bendecido naturalmente. Hay mucha verdura, mucha fruta, muchos animales. Es un país rico en alimento, ¿no? Pero en otras partes del mundo hay este tipo de hambre, ¿no? ¿Sí? Las personas, generalmente algunas, comen una vez cada tercer día, en gran parte de África. En diferentes lugares, hambre. 35,000 mueren cada día. ¿Sí? Hay una parte que fotografió un fotógrafo donde está una persona a punto de morir y detrás hay un ave carroñera, un zopilote, esperando la muerte de un niño para poder comerse. ¿Sí? No hay agua, no hay alimentos. Entonces, algunas personas tienen que hacer cosas desagradables para obtener líquido. ¿Sí? La Biblia dice, ¿no? En diferentes lugares habrá hambre. ¿Sí? El 40% de Sudán está en peligro de hambruna. Por eso, México, ¿sí? En México tiran la comida, desprecian los alimentos, ¿sí o no? En México, los mexicanos, ¿cuántas veces comen originalmente? Originalmente 5 veces, ¿no? El desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda, la cena. 5 veces el mexicano. Por eso es el mexicano primer lugar en obesidad, ¿sí? Pero en gran parte del mundo hay hambre, ¿no? ¿Sí? Por eso, todo esto, hermanos, la Biblia dice que se cumplirá, que se está cumpliendo, ¿no? Ya lo estamos viendo, por eso el Señor va a venir, ¿no? Cuando suceda esto, dice, ve, mira que
el tiempo está cerca, ¿sí? Que está cerca. Entonces, cuando veamos todo esto, significa que el Señor ya está pronto a venir, que está a las puertas, dice. Entonces, Él puede venir en cualquier momento, ¿sí? Cuando venga, se llevará a los que estaban preparados. ¿Se acuerdan de la parábola Mateo 25 de las 10 vírgenes? 5 de ellas estaban preparadas, habían preparado, dice, sus lámparas con aceite, es decir, habían recibido salvación. Cuando vino el Señor, dice que entraron las que estaban preparadas a las bodas y se cerró la puerta. Esto va a pasar un día para nosotros también, ¿sí? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? El Señor nos pide solamente, oye la palabra, escucha el Evangelio. Entonces, los que reciban salvación, ¿sí? Las personas que reciban salvación serán tomadas en el rapto, en el arrebatamiento. Pero, ¿qué pasará con las personas que no recibieron salvación, que se quedaron? ¿Sí? En ese tiempo inicia los 7 años de tribulación, ¿sí? En este tiempo, dice acá, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todas las personas que se queden en ese tiempo recibirán una marca. Habrá un orden mundial. El mundo se hace uno. Para poder controlar en este tiempo a la humanidad, ¿sí? La Biblia dice que se les va a poner una marca en la mano derecha o en la frente. Vamos a leer juntos esta parte. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Su número es 666. Hacía que a todos, pequeños y grandes, altos y chaparritos, dijimos. ¿Quiénes? Adultos y niños, todos por igual, desde un niño hasta el abuelito, todos. Ricos, pobres, todos. Libres y esclavos, todos. Todas las personas recibirán esta marca. Se les pondrá una marca, dice, en la mano derecha o en la frente. Y ninguno que no tenga esta marca en la frente o en la mano, no puede, ¿qué? Ni comprar ni vender. Entonces, todos, por necesidad, todas las personas van a recibir este tipo de marca. Algunas personas que creyeron en el Señor, pero que no fueron salvos, probablemente querrán abstenerse de esto, pero al final van a recibir este tipo de marca. Por ejemplo, en un supermercado, ¿sí? En un centro comercial, todos los productos están registrados, catalogados en una computadora. Todos tienen un código de barras, ¿verdad? Por eso, si alguien agarra algo sin pagarlo y sale, en la entrada hay unas especies de como paneles, ¿no? Tablas ahí, sí, donde una persona pasa y pasa el producto, ¿qué pasa? Suenan las alarmas, ¿por qué? La computadora ha registrado que no han pagado este producto. Entonces, de la misma manera, el mundo será controlado, así como todo está controlado dentro de un centro comercial. El hombre recibirá esta marca y todas las personas, nombre completo, dónde trabajas, cuántos trabajos has tenido, cuánto ganas, tu familia, tus padres, tus hijos, dónde vives, ¿sí? Todo lo relacionado con su vida personal, vida laboral, todo estará registrado. Entonces las personas querrán comprar también, ¿sí? Su dinero, sus propiedades estarán registradas, todos los documentos en especie de marca. ¿Sí me explico? Entonces las personas verán conveniente tener esto, ¿no? Órale, toda nuestra información, ¿dónde? En una marca, pues vamos a ponerlo, ¿no? Dinero, comprar, vender, toda la gente querrá tener este tipo de marca. Entonces, esta marca que tendrá el hombre en la frente o en la cabeza o en la mano derecha, ¿sí? Actualmente algunas personas ya la están recibiendo, pero solamente como prototipo, como un ejemplo, como un ensayo. De hecho, en algunas partes de Europa, ¿sí? Algunos bebés están recibiendo desde el 2014. Algunos bebés recién nacidos, ¿para qué? Como método de ubicación, como GPS.
por si se pierde, entonces tendrá todo este tipo de tecnología para las personas y agregándole lo que dice la Biblia, ¿no? Comprar y vender. Vamos a ver otro video. En el nuevo complejo de oficinas Epicenter de Estocolmo, los trabajadores pueden abrir las puertas o hacer fotocopias con un chip implantado en la mano. Formado por una antena y un microchip, este dispositivo no necesita baterías para funcionar. Adiós a las tarjetas de identificación y a los códigos. Todo lo que el trabajador debe hacer para abrir, por ejemplo, una puerta es pasar su mano por un sensor. El complejo Epicenter fue inaugurado hace apenas unas semanas con el objetivo de albergar a empresas que se dediquen a la innovación. Este chip es del tamaño de un grano de arroz. Mide unos 12 milímetros, incluye un código y se inyecta con una jeringa. Se trata de un medio de identificación que puede comunicar con otros objetos que se encuentren alrededor del usuario. Puedes abrir puertas, puedes imprimir de manera segura documentos y sobre todo con este chip puedes comunicar con tu teléfono móvil para enviar, por ejemplo, los contactos de personas con las que te has reunido. Por ahora los beneficios de este chip son limitados, pero sus creadores aseguran que seguirán investigando qué otras posibilidades ofrece este dispositivo y qué otros productos y servicios podrán ser desarrollados. En el futuro este chip podría permitir también a sus usuarios comprar comida en la cafetería de la empresa o chequear su estado de salud. Este chip podría ser utilizado en el futuro en todos aquellos servicios que hoy necesitan un código, una llave o una tarjeta. Creo que todos los pagos podrían realizarse de esta manera. En lo que respecta a la salud, una persona también podría contactar con su médico, podría enviarle la información de lo que ha comido y en qué estado se encuentra. El uso de este chip en Epicenter es voluntario y sus responsables aseguran que es totalmente seguro. Bueno, el futuro llegó ya para los empleados de una empresa en Wisconsin, a quienes les ofrecieron implantarles chips bajo la piel para que puedan realizar varias tareas básicas sin necesidad de usar tarjetas magnéticas dentro de la compañía. Aquí está Carlos del Villar para contarnos todo al respecto. Maris, muy impresionante. El implante es, le voy a pedir a la cámara a ver si se puede, es del tamaño de esto, de un granito de arroz. ¿Es que no se ve? Y va, míralo, ahí está, ¿sí? Y luego va y lo ponen exactamente entre el dedo índice y el dedo pulgar. Ahí estaría, es de este tamaño. Ahí, así quedaría. Ya, se cayó el granito de arroz. Va entre esos dos dedos. Este implante permite a los empleados acceso a todo el edificio, entrar a su computadora, incluso pagar por comida dentro de las instalaciones. Pero, ¿qué implicaciones tiene? Vamos a ver. Three Square Market es la primera empresa en los Estados Unidos que ofrece este dispositivo que permite abrir puertas, iniciar computadoras y pagar por productos con un simple movimiento de mano, utilizando tecnología similar a la que utilizan los teléfonos inteligentes. 50 de sus empleados han accedido de manera voluntaria a que les implanten un chip bajo la piel. Este es el futuro. Lo que voy a hacer es pagar con mi mano porque el chip está conectado a mi tarjeta de crédito. La pregunta a Todd fue si los empleados se sentirían vigilados todo el tiempo. Hay que recordar que para que un GPS funcione necesita una fuente de energía. Los celulares tienen baterías, así que pueden utilizarlo. Este es un chip pasivo que no tiene fuentes de energía. El chip es del tamaño de un grano de arroz, inyectado por medio de una aguja, algo que nuestro colega Kerry Simmons de NBC experimentó hace 2 años en Suiza y le dolió. Para Albert Quirantes, abogado laboral, la implementación del chip puede ser algo controversial. En este momento es voluntario el proceso, pero así es como empieza y va progresando y eventualmente puede llegar al momento donde la compañía quiera forzar a los empleados a hacerlo. Ahí habría una demanda colectiva probablemente. El problema es que las leyes laborales varían de estado a estado. Por lo pronto, algunos empleados de la misma empresa no piensan participar en este experimento. No he visto suficientes estudios sobre los efectos a largo plazo y me atemoriza un poco. Sigue siendo un objeto externo dentro de mi cuerpo.
Temas de salud no son los únicos que preocupan a los expertos. ¿Qué tan segura es la información almacenada en el chip? ¿Qué pasa cuando un empleado se va de la empresa? ¿Quién es el dueño del chip? ¿Y si son fáciles de remover? Es básicamente una forma conveniente de hacer pagos, encender tu auto, acceder a las instalaciones, iniciar tu computadora sin necesidad de traer tarjetas. Imagínate si eso se adopta por todas las compañías mientras pasan los años y tú vas teniendo varias compañías, terminas con 5 chips en la mano. Y sobre todo lo que más me preocupa, yo la fatalista rápido, pensando, si esto... Otra vez, dice, se les pusiese una marca, ¿dónde? En la mano derecha o en la frente. Su número es 660. ¿Qué pasará con todas aquellas personas, ¿sí? Todas aquellas personas que se quedaron, es decir, no recibieron salvación, ¿sí? La iglesia se fue porque fue salva, no recibió salvación, pero todas las personas que se queden en este tiempo, en los 7 años de tribulación, ¿qué van a pasar? Van a recibir este tipo de marcas, ¿sí? Actualmente es un prototipo, y decían los videos, ¿no? Es voluntario, pero ¿un día será voluntario? No, la Biblia dice que se les pondrá este tipo de marca, obligatoriamente. Entonces, dice aquí, ¿qué pasará con estas personas que reciban esta marca? Vamos a leer juntos. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El humo de ¿qué? Tormento, sufrimiento. ¿Sube por cuánto tiempo? Los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiempo dura? Eternamente. Es decir, toda persona que reciba esta marca, ¿a dónde irá? Al infierno, ¿sí? Al infierno, completamente. Por eso, ¿cuál es la manera de evitar ponerse este tipo de marcas? Recibir salvación antes con la iglesia, ¿no? Que la iglesia sea tomada y que nosotros seamos parte de esta iglesia recibiendo salvación y el Señor venga y se lleve a su iglesia. Es la única manera. De lo contrario, toda persona que se quede recibirá este tipo de marca, ¿sí? Vivirá en este tiempo de 7 años de tribulación. Por eso, Mateo 24, 33 dice, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está ¿qué? Cerca a las puertas. Hay tanta evidencia y prueba de que el Señor va a venir pronto. Pero la gente sigue viviendo como si el mundo siguiera naturalmente. La gente no tiene temor. Por eso la Biblia dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero la gente un día va a entender cuando experimente todo esto, pero será demasiado tarde, la puerta estará cerrada, ¿sí? Entonces, en el tiempo del arrebatamiento, el Señor también ha escrito una palabra. Aquí hay 2 personas, uno en el campo, otros en el molino y otros durmiendo. Ahorita, aquí actualmente son las 9:46, ¿verdad? Pero del otro lado del mundo, por ejemplo, son las 12:46 de la tarde en Corea, ahorita actualmente, ¿sí? Pero en España, por ejemplo, ¿sí? En España ahorita son las 5:47 de la mañana, ¿sí? Ahorita exactamente a esta hora. Entonces, aquí es de noche. En un lugar está amaneciendo y en otro lugar es en la tarde, ¿no? Casi van a ser la 1. En España a las 6 de la mañana. ¿Y aquí? ¿A qué hora? En la noche. Entonces, nosotros si fuéramos, ¿dónde estamos? Seríamos estos, a punto ya de dormir, ¿no? Otros en el campo trabajando en la mañana, en el molino también en la tarde. Por eso, se resume a que será un suceso mundial. Todo pasará en un momento, pero la Biblia dice que estarán 2 en el campo, 2 en el molino, 2 durmiendo, pero después uno será tomado y otro será dejado. Estarán 2 durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Vamos a leer juntos. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué dice esto? Que será un evento mundial en todo el mundo, ¿verdad? Uno dejado y el otro tomado. Entonces, ¿por qué uno fue tomado y otro dejado?
Uno recibió salvación y el Señor lo llevó, lo tomó, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor pronto va a venir y de esta manera, primeramente, tomará a su iglesia por medio del arrebatamiento. Entonces, uno será tomado, otro será dejado, ¿sí? Por eso nosotros, hermanos, debemos de escuchar la palabra atentamente, ¿sí? Dios nos puede dar la vida eterna, la salvación. En el libro de Efesios 2:1 dice, Él, se refiere a Dios, os dio ¿qué? Vida a vosotros, es decir, nos da el Espíritu, como las 5 mujeres prudentes recibieron aceite en sus lámparas cuando estabas ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Todo el mundo, completamente todo el mundo está muerto, ¿por qué? Por los pecados, por los delitos, por la corrupción y la depravación de todo el mundo. Por eso, si nosotros venimos al Señor, venimos a su palabra, escuchamos su palabra atentamente, Él nos puede dar ¿qué? Vida. Una semilla, ¿verdad? Una semilla, si es plantada en buena tierra, la semilla puede brotar, ¿sí? Crecer y dar fruto. También nosotros tenemos el corazón, ¿sí? Nuestro corazón es como tierra, como un terreno, pero si recibimos la semilla, que es la palabra de Dios, en buena tierra, nosotros podemos recibir salvación y podemos irnos con el Señor. Por eso, hermanos, hay esta parte de la Biblia. El día del Señor se acerca. La Biblia dijo, ¿no? Cuando veas la higuera que brota, crece y da fruto y sus hojas salen, entonces el tiempo está cerca. Cuando veas estas señales, el terror, hambre, pestilencias, terror, ¿verdad? Todo esto es porque el Señor está cerca. Entonces, inmediatamente sucederá esto. Varias personas en todo el mundo se van a quedar, pero un grupo de personas, probablemente pequeño, el Señor lo va a tomar, ¿sí? Se llama el arrebatamiento. Ya, por último, hermanos, vamos a ver este video. Jesus Christ is coming back for Dice, Jesucristo va a regresar por su iglesia. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan ustedes, la iglesia, que Jesucristo podría venir este mes, o podría venir la próxima semana, o incluso podría venir hoy. ¿Sí? En cualquier momento el Señor puede venir, ¿no? Por eso, nosotros debemos de estar listos. En el libro de Amós dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Sí? En el libro de Amós, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Orando? No, está llorando, lamentándose. ¿Por qué? Él sabía que un día el Señor iba a venir, pero no quiso escuchar. No quiso, ¿sí?, confiar en el Señor, no quiso ser humilde, no quiso recibir la palabra. Al final, en la iglesia también varios se van a quedar. ¿Por qué? El deseo de todos nosotros es que todos sean salvos, que todas las personas reciban salvación, pero hay personas que no quieren escuchar, que no quieren aceptar la voluntad del Señor. Entonces, muchos se van a quedar, ¿sí? No es el deseo de nosotros. Todos queremos irnos, ¿sí o no? Antes de que venga el Señor, irnos con su iglesia. Pero, ¿qué necesitamos? Si espiritualmente estamos muertos, desconectados, debemos de recibir la vida. ¿Cómo se recibe la vida? Oyendo la palabra, ¿sí? Oyendo la palabra. ¿Sí? Dice aquí, mas los malos hombres y los engañadores, engañando y siendo engañados. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Las personas que se queden, lamentablemente, tendrán que ir al infierno. Es un destino. Pero todavía no sucede esto. Por eso, hermanos, ¿qué hay que hacer? Hay que escuchar atentamente. El día de mañana, sin falta, hay que venir, hermanos, a escuchar la palabra nuevamente. ¿Sí o no? Sí. Bueno, hoy vamos a terminar hasta aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos
inclinamos nuestro rostro y oramos juntos. Dios vivo, de amor y de gracia, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo tan precioso que nos has permitido. Gracias, Padre, porque desde el día lunes hasta el día viernes nos has permitido, Señor, este seminario de la Biblia. Ayúdanos, Padre, para que por medio de este tiempo sigamos escuchando tu palabra y podamos conocer tu voluntad. Tú quieres, Señor, es tu deseo, que todos nosotros seamos salvos. Por eso, Señor, no permitas que faltemos, sino que podamos vencer cualquier tentación o cualquier obstáculo, Señor, y poder venir a este lugar y escuchar tu palabra hasta el último día. Ayúdanos, Señor, para que sin falta estemos en este lugar y escuchemos atentamente tu palabra. También ayúdanos a traer algún invitado, amigo, hermano, familia, Señor, para que también conozca tu palabra. Gracias te damos, Señor, confiamos solamente en ti, ponemos nuestra vida, nuestro tiempo en tus manos y oramos juntos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén.